Buenos días a todos, gracias por conectarse. El día de hoy estaremos en el webinar Asambleas Ordinarias, Retos entre Virtualidad y Presencialidad. Felipe Suárez Martínez, nuestro gerente jurídico, nos estará acompañando. Antes de iniciar, les voy a dar unos tips para el correcto desarrollo del evento. Este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Ahora le doy paso a Felipe. Hola Camila, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este día en donde trataremos este tema muy importante y digamos que estamos casi ya al cierre en estos últimos 15 días que nos quedan para llevar a cabo las reuniones del máximo órgano social de las compañías. Entonces, pues la idea es que sea una presentación y una charla dinámica. Si tienen preguntas, pues obviamente va a haber un espacio para eso. Y la idea es que podamos, pues, ojalá absorber todas las dudas que ustedes tengan en este momento frente a las reuniones de las asambleas de accionistas. Bueno, como ustedes han visto y digamos a lo largo de lo que hemos llevado en estos últimos 2 años desde que empezó la pandemia del COVID-19, pues la emergencia sanitaria en Colombia nos trajo una cantidad de normas y digamos que unas normas de un impacto importante en materia comercial y especialmente societaria en temas de el desarrollo de las asambleas de accionistas o de las juntas de socios o incluso de las juntas directivas, teniendo digamos que cobertura para cualquier tipo o entidad jurídica. Todo empezó, como ustedes pues bien lo saben, en marzo del 2020 y con la resolución 358 del 12 de marzo, pues se decretó esa emergencia sanitaria. Mediante esta norma, obviamente comenzaron a darse todos los efectos para que el Estado, y además de la declaratoria también de emergencia económica, para que el Estado pudiera dictar normas de carácter especial para regir y digamos que regular todo lo que tenía que ver con la atención de la emergencia que ya pues conocimos. Esta norma de marzo obviamente tuvo una primera duración hasta el 30 de mayo, pero ya corrido el tiempo en estos 2 años y aún tenemos la última resolución que es la 304 del 2022 en la cual se extiende la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril del presente año. Después de eso, y digamos siendo muy importante, el decreto 398 reglamentó las normas que rigen la realización de las reuniones del máximo órgano social de forma no presencial. Digamos que esta es una de las normas más importantes y que venimos, digamos, usando para todo tipo de reuniones no presenciales y que nos trajo las pautas con los cuales debe regirse y debe, digamos, ser el principal reto para los administradores en la forma en cómo vamos a tener que verificar o cómo se ha verificado el quórum durante las reuniones. ¿Y esto por qué? Porque nos cambió el panorama de lo que decía el artículo 19 de la ley 222 del 95, en donde se hablaba que para poder llevar a cabo una reunión no presencial debíamos tener el 100% o por lo menos estar presente todos los socios o todos los miembros que formaban parte de este máximo órgano social o de las juntas directivas. ¿Y qué nos trajo esa interpretación? Es decir, ya no tenemos que tener en cuenta o no deberían estar presentes en forma remota o no presencial todos los socios o todos los miembros que integran la asamblea de accionistas o la junta de socios, sino que es el número esencial por el cual se requiere el quórum deliberatorio y decisorio en las compañías. Entonces nos da la pauta de decir, ríjase por lo que establecen sus estatutos para participar en las reuniones y ese va a ser ese, digamos que, gran contexto por medio del cual vamos a necesitar ese número total de socios o miembros para que podamos tener quórum y desarrollar
las reuniones principales. Mm, Obviamente viene un reto muy importante dentro de esta virtualidad y frente a la presencialidad de las sesiones o de las reuniones de asamblea o juntas de socios, y es que recae en la administración un deber muy importante de verificar la identidad de las personas que asisten, bien sea directamente o a través de apoderados. Entonces ese es uno de los grandes retos que le trae la no presencialidad en las reuniones a los administradores, y además, pues obviamente la cobertura para todas las personas jurídicas que pudieran implementar esta medida. Ya con posterioridad, la Superintendencia de Sociedades expidió la circular externa del 17 de marzo, donde recogió y, digamos, nos trae las pautas de cómo deberían desarrollarse cada uno de estos puntos esenciales en las reuniones no presenciales. El decreto 434 del 19 de marzo nos amplió el plazo para ese momento de la realización de las asambleas no presenciales de accionistas, y que era fundamental ahí, que estaba atada a la terminación de la emergencia sanitaria, lo cual no ha pasado, pero nos decía que siempre debía ser un mes posterior digamos que la declaratoria de terminación de la emergencia sanitaria. No pasó, y el decreto 176, que es fundamental, el año pasado recogió y recopiló todas estas normas que se habían expedido durante el año 2020, y lo que nos dijo es, oigan, quienes no alcanzaron a hacer asamblea en el año 2020 sobre ejercicio 2019, tiene plazo para hacerlo hasta el 31 de marzo del 2021, al igual que el ejercicio, para evaluar el ejercicio 2020 conforme al artículo 422 del Código de Comercio, debería realizarse también hasta esa época. Es muy importante esa norma del decreto 176 porque, como ya les digo, recopiló casi que todas las instrucciones que se habían dado en las demás normas, pero además nos va a dar la posibilidad, ya continuamos con la otra diapositiva, de que las sociedades sean, digamos que autónomas en la forma como escoger realizar su reunión de asamblea, y muy importante frente al impacto que tiene en las decisiones de cómo la administración va a darle el derecho a los accionistas de ejercer el derecho de inspección que tienen, obviamente, previo a la realización de esta reunión. Bueno, Felipe, y revisando la normativa que se ha expedido durante la pandemia, ¿esta tiene carácter permanente? Camila, pues yo diría que es muy buena tu pregunta y pensaría que claramente sí, tiene un carácter permanente. Digamos que nos trae muchas ventajas poder contar con este tipo de reuniones, y vemos que igualmente nuestra realidad, a pesar de que ya actualmente tenemos aforos permitidos en casi todas las actividades de la vida al 100%, creo que es una gran aporte normativo, porque nos da la posibilidad de continuar ejerciendo, pues digamos que el derecho que tienen los accionistas de forma virtual, presencial o mixto, como ya lo vamos a hacer, y yo sí creo que va a ser permanente básicamente en todos estos temas de quórum, de realización de las sesiones por diferentes medios tecnológicos, de cómo ya no, por ejemplo, tenemos que contar con las normas tan rígidas para contar con un quórum absoluto o único en las sesiones. Entonces yo creo que sí va a tener un carácter permanente estas medidas. Ok, gracias. Ahora sí, cuéntanos un poco cuáles son las posibilidades para hacer las asambleas hoy en día. Listo. Bueno, ese decreto 176, como les decía, nos da la posibilidad de que tengamos tres tipos o tres formas de reuniones. Pues las reuniones presenciales, las no presenciales y las mixtas. Y este es uno de los grandes retos que vuelvo y les digo para los administradores, y es pues tener una reunión presencial. Obviamente estarán todos los asociados o los accionistas presentes en el lugar que disponga la administración, bien sea en la sede de administración o en el lugar que determinen para llevar a cabo la reunión, pero
el gran reto, como lo veo, es poder conjugar los dos sistemas, y es decir, tener una reunión mixta en donde yo debo estar presente y una reunión mixta donde va a estar presente mis accionistas a través de una herramienta tecnológica. Entonces ahí, obviamente, nos aplican las normas del decreto 398 frente a los temas de quórum, de verificación del quórum y otras medidas que deben estar explícitas desde el momento en que yo convoco, es decir, debo garantizar cuál va a ser el medio tecnológico para conectarme, debo garantizar obviamente cómo voy a permitir que se ejerza el derecho de inspección y particularmente nos dice la norma que hay unas obligaciones que recaen en cada uno de los asistentes y es decir, em, si la empresa adoptó, por ejemplo, protocolos de bioseguridad, pues deberían hacerse cumplir, pero digamos que las medidas sanitarias mínimas que se deban hacer cumplir son las que ya conocemos y es pues obviamente el uso de tapabocas y obviamente el enjuague o el lavado constante de manos o tener pues digamos cada quien sus kits personales de bioseguridad pero nos dice que en las reuniones no presenciales y mixtas sí recae una obligación en los asistentes de poder contar con los medios suficientes para conectarse a las reuniones y, digamos, poder deliberar. Y ahí viene también el gran reto para los administradores y es cómo yo manejo una reunión pues en donde tengamos un número significativo de asociados presente y un número también virtual para poderme dividir. Entonces, pues yo diría que la clave para estas dos formas de reunión, bien sea, bueno, diría más bien para la mixta, es poder contar con algún sistema tecnológico que implementen las compañías para poder ir desarrollando digamos que el temario del orden del día sin sobresaltos, sin inconvenientes para que se pueda cumplir a cabalidad con lo que nos dicen las normas. Bueno, frente al derecho de inspección, em, que es fundamental en este tipo de reuniones, pues simplemente como para hacer un recorderis, vemos que los socios o los accionistas tienen derecho a inspeccionar los libros de las compañías y lo vemos en los tiempos fundamentales en los cuales se pueden hacer. Son diferentes, obviamente, cada tipo societario. En las colectivas o sociedades en comandita simple y de responsabilidad limitada, vemos que ese ejercicio se puede dar en cualquier momento. En las sociedades anónimas hay un término específico de 15 días hábiles anteriores a la celebración de la reunión en el cual los accionistas o socios lo pueden ejercer. Y en las SAS depende, obviamente, el plazo mínimo o el tiempo mínimo para ejercerlo son los 5 días hábiles anteriores a esa asamblea o depende cómo lo hayan establecido también los accionistas en los estatutos. ¿Qué es importante acá? Y es que nos remitimos a unos documentos que están determinados por la ley y que son los que deberíamos nosotros garantizar que los accionistas puedan ejercer, pues digamos así, su revisión. Están los documentos pues que son los libros de actas, los libros de registros de accionistas, los libros de contabilidad, comprobantes y soportes de contabilidad y demás documentos que están establecidos en el Código de Comercio. ¿Qué documentos no deberían estar sujetos a inspección? Pues aquellos que guarden secretos industriales o temas reservados de la compañía y pues datos que de ser divulgados podrían traerle algún detrimento o algún perjuicio a la sociedad. En este sentido, y una de las recomendaciones más importantes podría ser que no debemos, o sea, está prohibido y lo sabemos que no se deben solicitar copias o sacar fotocopias, tomarle fotos, tachar o intervenir sobre los documentos. Simplemente es un derecho a verificar cómo la sociedad lleva a cabo, pues digamos que el cierre de su año, de su ejercicio y lo refleja en estos documentos. Felipe, ¿y es posible que un accionista solicite el ejercicio del derecho de inspección de forma virtual? ¿Hay algún mecanismo que, por ejemplo, exija la superintendencia? Bueno, Camila, esa es una muy buena pregunta y digamos que
con estos decretos y el mismo decreto 176 y la normatividad nos dice que el derecho puede ejercerse de acuerdo a cómo tú lo dispongas en la convocatoria. Es decir, si yo digo mi reunión va a ser 100% presencial, pues debería yo garantizar que el ejercicio del derecho de inspección se lleve a cabo de forma presencial en las oficinas de la administración y con las restricciones que ya dijimos. Pero con la entrada del decreto 176 del 2021, pues, se facultó a las sociedades poder crear repositorios de información en medios virtuales para los cuales los accionistas puedan tener acceso de forma remota sin estar presentes, pero pues ahí nos aclara y después en las circulares de la Superintendencia de Sociedades, y es que debemos garantizar que esos repositorios de información guarden todas las restricciones y todas las reservas posibles para que los accionistas no puedan, digamos que, extraer la información o divulgarla para otros efectos distintos a las del ejercicio del derecho de inspección. Entonces, yo ahí lo que recomendaría básicamente, y lo que tú dices, no, la superintendencia no exige, digamos, que exista un medio tecnológico. Creo que existen varios proveedores actualmente que pueden garantizar la reserva y, digamos, que la seguridad de la información, y podría ser obviamente lo más básico en cuanto a los requisitos que se les exijan a los accionistas, bien sea con la creación de un usuario, una contraseña y una verificación de pronto previa de identidad de quiénes son las personas que pueden entrar a revisar los documentos. Yo diría que eso sería como el reto tecnológico en cuanto a la forma virtual, pero sí podrían exigirlo. Em, no sé si están preguntando algo, Camila, creo. Sí, preguntan, ¿para el derecho de inspección el administrador debería habilitar el cuarto virtual? ¿Es obligatorio o es una opción? ¿El cuarto virtual? Sí, O sea, un repositorio, me imagino. Pues digamos que dependiendo de cómo se dé la reunión, si yo estoy citando para una reunión de carácter no presencial, el ejercicio del derecho debería ser a través de un repositorio virtual, porque estoy dando a entender que yo no voy a sostener una reunión presencial y que la gente podría eventualmente ejercer su derecho de forma virtual. Entonces, la respuesta debería ser de cómo lo disponga la administración. Y si es mixta, claramente. ok. Te hago otras preguntas del tema. ¿Qué información puede ser solicitada durante el ejercicio del derecho de inspección por parte de los socios que se encuentren dentro de la norma y qué información extralimita este derecho convirtiéndolo en una auditoría externa? Bueno, esa es una buena pregunta. Digamos, la norma nos dice que estos deberían ser los documentos, los que están aquí expresamente consignados en la norma del artículo 446, pero les podría decir que son pues todos los documentos que consten en los libros de actas, o sea, las actas de la asamblea de accionista, incluso si la sociedad cuenta con junta directiva, pues deberían ser esos también. El libro de registro de socios o accionistas de las compañías, toda la parte de libros de contabilidad y comprobantes de contabilidad, pero no debería, digamos, que extenderse a más documentos, y no se trata de que sea una auditoría externa para venir a auditar la información o, digamos, los estados financieros y los libros de contabilidad a ver si son llevados digamos, que de la forma idónea. No, es simplemente una verificación para revisar que pues se estén llevando a cabo digamos, con las operaciones de la sociedad de forma correcta, y que bajo esa lectura o esa revisión preliminar yo no encuentre que haya alguna irregularidad, pero no puedo llegar a decir voy a auditar cada uno de los puntos o voy a revisar si esto no. Yo tendré las anotaciones y después las haré ejercer. Ok, el derecho de inspección es ejercido por el socio o accionista, se encuentra limitado en el tiempo, es decir, se puede realizar durante varios días. Yo podría limitarlo a que le puedo decir a las personas, tiene usted dispuesto dentro de dependiendo qué tipo societario sea, obviamente,
Dentro de esos 15 días, usted me solicitó ejercerlo, yo dispongo para que usted pueda acceder a ese o venir a las oficinas a revisarlo o accederlo en un horario de X o Y tiempo, pero no puedo venir a decir, oiga, me voy a sentar en la administración los 15 días completos para revisar punto por punto, no. Es potestativo y la administración puede decirle, usted tiene, digamos, hoy de 8 de la mañana a 12 del día para revisarlo y si quiere continuar, pues le otorgo otras horas más, pero no es, digamos que un derecho pro tempore en el cual yo me pueda extender los 15 días o los 5 días para estar sentado todo el tiempo o tener el acceso ilimitado. Ok, acá tenemos otras dos preguntas. Para el derecho de inspección, solicitan los contratos suscritos en el periodo. ¿Se deben presentar? Em, Pues tendríamos que revisar si dentro del artículo 446 las operaciones de la sociedad, pensaría que no. Yo lo limitaría a lo que está otorgado y miremos un segundo lo que dice el 446 para no, para no, digamos, extendernos más en el tema, pero el 446 nos dice lo siguiente. Entonces, el detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias, eventualmente, que son los documentos que presentamos a la Asamblea, el proyecto de distribución de utilidades, el informe de la Junta, el detalle de egresos, erogaciones, transferencias de dinero, gastos, dineros, inversiones discriminadas y un informe escrito del representante legal, que es el informe de gestión. Entonces, yo pensaría que no deberíamos presentar una relación de contratos para que el accionista entre a revisarlo uno por uno, no. Es simplemente estos documentos a los cuales ya les hice mención. Listo, yo creo que avancemos y al final retomamos si quedan Vale. preguntas. Bueno, en este momento encuentran en su pantalla un código QR. Quienes deseen una sesión personalizada con alguno de nuestros expertos respecto al tema que estamos tocando, pueden escanear el código QR o pueden darle clic al link que encuentran en el chat en este momento. Listo, Camila. Entonces, bueno. Acá queremos presentarles un temario, un orden del día, digamos que usual para las reuniones de asambleas ordinarias. Este sería un temario, por ejemplo, para una sociedad que tiene que tiene junta directiva y que además cuenta con el órgano de revisoría fiscal. Vamos a ir como mirando cuáles son los tips de los temas más importantes. Entonces, bueno, entonces el primero de estos es la verificación del quórum y es uno de los grandes retos con los diferentes tipos de reuniones que tenemos actualmente para la administración, básicamente, porque pues es muy fácil verificar el quórum o puede que sea más fácil dependiendo también el número de accionistas que tengamos si lo hacemos de forma presencial, pero en la parte no presencial y como se los decía en los decretos expedidos dentro de la pandemia, pues nos llegaron como esos principales retos. En la parte no presencial o las reuniones no presenciales y mixtas, pues vamos a tener que cumplir con los dos o con las obligaciones básicas de identificar a los accionistas o a los representantes. Obviamente en la reunión no presencial uno de los mecanismos que deberíamos utilizar o dependiendo de la forma tecnológica y qué tan avanzados tecnológicamente esté la empresa en la organización de sus herramientas o mecanismos, va a ser identificarlo. Y yo lo que diría es, obviamente, ojalá podamos exigirle a las personas que durante el desarrollo de la reunión tengan las cámaras encendidas o casi como nos ha tocado a los abogados en nuestro ejercicio profesional en las audiencias, exigirle que para las personas que puede que conozcamos o las que no, que nos muestren sus documentos de identidad, tomar capturas de pantalla, bueno, diferentes medios para poder lograr que identifiquemos a nuestros accionistas o a los representantes y ojalá
previamente, y para no dilatar el desarrollo del orden del día, poder recibir los poderes de las personas que se hacen representar en asamblea previamente para verificar más allá que, de acuerdo pues al artículo 184 del Código de Comercio, no se requieran mayores formalidades en los poderes. Que es muy importante en las reuniones no presenciales y en las mixtas, obviamente, porque vamos a tener personas conectadas de forma virtual, es que es una obligación para la administración dejar constancia en el acta de la asamblea la continuidad del quórum, porque muchas veces vemos que la gente entra, sale. Entonces ahí viene ese reto también de la virtualidad de poder estar verificando quiénes están presentes y cuál va a ser el quórum que tenemos en cada una de las decisiones a tomar. Este artículo, o bueno, esta diapositiva en la que pues que queremos traer aquí en este momento es muy importante porque de la experiencia del año pasado o del año 2020 en la elaboración de las actas, comenzamos a revisar que los asuntos sujetos a registro en Cámara de Comercio nos comenzaron, digamos, en esas primeras actas que elaboramos a clientes, comenzamos a tener ciertas devoluciones porque habíamos dejado una normita de la ley 222 como de lado. Y ese es el artículo 21 de la ley 222 que nos dice que cuando realizamos reuniones no presenciales o reuniones donde se toman decisiones por escrito, donde todos los miembros expresan el sentido del voto a través de documentos, es obligación que las actas cuenten o se asenten primero en los libros 30 días siguientes a la fecha en la cual se adoptó la decisión X o que se concluyó el acuerdo de resolución que determinó la Asamblea, pero que es muy importante y por qué tuvimos, digamos, varias devoluciones frente a la Cámara de Comercio, porque las actas no venían firmadas por el secretario de la sociedad. Casi, y podría decir, en no muchas sociedades tienen, digamos que creado el cargo de secretario de la sociedad, algunas sí, pero cuando ese secretario no está, digamos, designado para ejercer sus funciones, pues nos dice la norma, el artículo 21, que el acta además tiene que ser firmada por el representante legal y cuando no exista el cargo de secretario de la sociedad por alguno de los accionistas. Entonces, esa es una de las recomendaciones que les damos para que se deje constancia en un aparte al final del acta, bien sea manifestando que la sociedad no cuenta con un secretario designado y que pues se deja constancia que se firma por el representante legal y por alguno de los accionistas. Mm, bueno, acá viene uno de los, creo que hay una pregunta, Camila. En caso de que las actas se acentúen en los libros por fuera de los 30 días, ¿se presenta un incumplimiento a la norma? ¿Qué sanciones podía acarrear? Pues el artículo 21 nos dice que se deberían asentar en los libros. No conozco si hay alguna sanción específica, pero todo dependería de si llegara, por ejemplo, a ser sujeta a alguna supervisión de alguna entidad de control, la sociedad, para que pues se verifique si dentro de esos 30 días no se asentó la decisión en el libro de actas. Pero yo pensaría que no es como de un impacto mayor, pero pues la norma sí nos dice que deberían quedar así. Entonces, pues obviamente para los auditores en el tema de cumplimiento sí se debería verificar que las reuniones no presenciales tuvieran, digamos que, esa impresión dentro de los libros dentro de los 30 días. Ok, gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿La comisión de verificación del acta debe firmarla? Si la crearon dentro del orden del día como requisito para firmar el acta, claro que sí, adicionalmente. Sí. Listo, gracias.
Bueno, Felipe, ahora que entramos en el informe de gestión, ¿por qué consideras que es importante que además de los temas que por ley se deben incluir en el informe de gestión, se deba incluir una parte sobre la hipótesis de negocio en marcha y ratificar medidas tomadas durante la pandemia? Sí, esa es una súper novedad y digamos que lo venimos viendo desde la expedición de la ley 2069, que es la ley de emprendimiento en Colombia, y es que hubo unos grandes cambios a partir de lo que se dispuso en el artículo cuarto de esta ley 2069. Como ustedes saben, pues el informe de gestión es una exposición que da la administración o el administrador principal de la compañía sobre la evolución de los negocios, sobre la situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad y pues versa, según el artículo 47, sobre estos 4 puntos básicos que debería contener el informe de gestión, es decir, los acontecimientos acaecidos después del ejercicio, la evolución que vaya a tener la sociedad para el siguiente año, si existieron operaciones con socios o administradores y pues toda la parte de cumplimiento de propiedad intelectual y derechos de autor. Pero en la parte del cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha, como ya les dije, esta ley 2069 a través del artículo cuarto reemplazó la causal de disolución por pérdidas y básicamente se crea una responsabilidad sobre los administradores de poner de presente o de comunicarle a la asamblea de accionistas cuando la sociedad está presentando pues las consecuencias básicas que nos trae que se esté cumpliendo los deterioros patrimoniales o que, por ejemplo, la sociedad sea inviable dentro del desarrollo de sus negocios. Entonces, esta norma en el artículo cuarto, la ley de emprendimiento, nos dice que la consecuencia primera cuando se presente la hipótesis es que los administradores deben abstenerse de iniciar nuevas operaciones que sean diferentes al giro ordinario de los negocios de la compañía y inmediatamente tienen la obligación, como consecuencia segunda de que se presente esta hipótesis, de informarle de forma completa y inmediata a la administración que se están presentando pues las posibilidades de un deterioro patrimonial o que la misma continuidad de la sociedad quede en veremos. Entonces, está la obligación de convocar en donde el administrador debe proporcionar un análisis de los estados financieros y las proyecciones de la empresa y como ya les decía, respecto a esos deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia. Em, digamos que una vez se convoque, lo que nos dice y lo que nos trae esta norma, y ahorita ya hablamos del otro decreto, es que recae esa responsabilidad en la administración y después, si yo no comunico o si el administrador no lo comunicó en debida medida, puede ser solidariamente responsable de las consecuencias que, digamos, el deterioro del patrimonio o de la insolvencia misma de la sociedad pueda otorgar. Entonces, hace responsable al administrador, por lo cual consideramos que a pesar que en la norma del artículo 47 de la ley 222 no se haga mención, sí es una recomendación muy importante para que los administradores dejen consignado en su informe de gestión cómo se monitoreó durante el año el del ejercicio, digamos que fiscal a 31 de diciembre en los estados financieros y se haga una revisión periódica, no sé si mensual a los cierres cuando en cada una de las compañías, depende cómo lo quieran manejar, pero sí se debe dejar como una constancia de que estoy haciendo ese análisis constante de cómo va la compañía y cuál va a ser su continuidad. Ahora, con el decreto 854 del 3 de agosto del año pasado, del 2021, el Ministerio de Industria y Comercio creó unas razones financieras o unos criterios para establecer cuáles son los deterioros y nos crea unos, como que presenta unos indicadores por los cuales las compañías pueden medirlo, pero le deja a potestad de las mismas el establecer sus mecanismos para verificar si la compañía está entrando en esta causal. Em,
Obviamente estos criterios mencionados por la superintendencia recaen sobre todo el tema de flujos negativos, dificultad para que las compañías accedan a préstamos bancarios o que, por ejemplo, si tienen pasivos significativos, pues estén imposibilitados a acceder a renegociación de esos mismos, que el cumplimiento de pago a los acreedores también se esté dando y que haya escasez para obtener los suministros esenciales que permitan la operación de la compañía. Entonces, en este momento, la causal está suspendida por uno de los decretos que se expidieron durante la pandemia en el año 2020, pero la causal vuelve a tener vigencia a partir del 16 de abril del 2022. O sea, estamos a un mes de que otra vez esta sea una de las causales de disolución de una compañía. Entonces, es muy importante que dejemos documentado y que comencemos a dejar este análisis consignado en el informe de gestión para salvar la responsabilidad de los administradores. Y frente a lo que decías, Camila, de la ratificación de las medidas, también consideramos que puede ser una gran medida para la administración de presentarle a la Asamblea cuáles fueron las últimas decisiones en materia laboral, en materia contractual o a los riesgos que pudo estar sujeta la compañía durante el ejercicio del año pasado frente a las medidas que ya han podido ir, digamos que disminuyéndose porque vamos ahora sí que volviendo más a la normalidad, lo cual puede también en gran medida salvar la responsabilidad de los administradores. Y en esos otros asuntos que tenemos aquí en la diapositiva, por ejemplo, con todas estas nuevas normas que se han dictado alrededor de los sistemas de riesgos, los sistemas SAGRI-LAFT o los programas de ética y transparencia empresarial, no faltaría también que los administradores pudieran dejar consignados cómo la compañía o la sociedad implementó los distintos sistemas, si han tenido, por ejemplo, reportes o ROS, reportes negativos en la debida diligencia que deban cumplir dependiendo del órgano obviamente encargado, que para quienes implementen, por ejemplo, en el sector real el SAGRI-LAFT recaiga en el oficial de cumplimiento, pero creo que puede ser una buena práctica también para demostrarle a la Asamblea cuáles son las medidas que se están tomando en materia de cumplimiento frente a estos riesgos. Bueno, cuéntame cuáles Sí, son las nuevas prohibiciones existentes frente a los libros de comercio, ya que llegamos a esta parte. esto es muy importante y esta es una ley que salió el 18 de enero de este año y es una ley que obviamente se dicta para adoptar nuevas medidas de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, y dentro de esos se modifica el artículo 57 y creo que esto es muy importante para los departamentos contables de las compañías, y es que antes pues el Código de Comercio en el artículo 57 establecía 5 prohibiciones básicas frente a los libros de comercio, las cuales eran pues alterar los asientos, dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto, hacer interlineaciones o raspaduras o correcciones, borrar o tachar, arrancar las hojas. Y ahora nos agrega esta norma, el artículo 26 de la ley 2195, crear cuentas en libros contables que no cuenten con los comprobantes y soportes correspondientes, no asentar en los libros contables las operaciones efectuadas, o en el numeral octavo que se lleve una doble contabilidad, es decir, que se lleven más de 2 libros en iguales y solo se registren las operaciones de una o de distinta manera. Registrar en los libros contables operaciones de manera inadecuada, con gastos inexistentes o pasivos sin la identificación correcta, o la utilización de documentos falsos que sirvan de soporte a la contabilidad, y obviamente abstenerse de revelar partidas en los estados financieros sin la debida correspondencia en las cuentas asentadas en los libros. Entonces eso es muy importante porque
Además de esta modificación del artículo 57, se modifica el artículo 58 del Código de Comercio, que es el que nos trae las sanciones, y las sanciones se convirtieron o se incrementaron y son bastante onerosas para quien pues cometa estas irregularidades, porque pasan de ser de solo 10 salarios mínimos y en un máximo de 1.000 a ser sanciones de 2.000 salarios mínimos hasta 100.000 salarios mínimos para quien altere pues los libros de comercio en este sentido. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y lo traemos aquí a colación básicamente para que ustedes dentro de sus departamentos contables o si tienen proveedores externos de outsourcing que manejen la contabilidad, lo tengan en cuenta. Y entrando en las decisiones fundamentales, obviamente dentro del temario que les presentamos anteriormente en la elección del revisor fiscal, vemos que hay compañías que obviamente acceden a volverse obligatorio el contar con el órgano de la revisoría fiscal por el cumplimiento de los topes en activos o en ingresos, de acuerdo a lo que señala el artículo 13 de la ley 43. Entonces, digamos que recientemente la superintendencia en este oficio, en este concepto del 25 de febrero, nos da la pauta para estas sociedades que cumplen con estos requisitos en la oportunidad de la designación del órgano de revisoría fiscal y nos dice que debe cumplirse dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Es decir, que debemos cumplirlo dentro de a más tardar el 31 de marzo del año corriente para, digamos, que dar cumplimiento con lo que nos señala el artículo 422 del Código de Comercio en lo relativo a agotar el temario del orden del día de las reuniones ordinarias. Bueno, y pues teniendo en cuenta todo lo que hemos revisado, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, yo creo que las recomendaciones fundamentales es obviamente dar cumplimiento a lo que está establecido en la normatividad, ser digamos que muy precisos en cómo vamos a manejar em, estas asistencias a las asambleas mixtas o virtuales frente a a la verificación y a la asistencia de los asociados frente al quórum requerido para no cometer errores. Obviamente, siempre que yo aplique las normas de convocatoria y cómo desarrollo yo el quórum en el orden del día y las decisiones, pues obviamente va a ser un tema muy importante. Recomendarles, pues obviamente a cada una de las sociedades, dependiendo de sus avances tecnológicos o sus departamentos de TI, cómo pueden utilizar mecanismos que le permitan cada vez más fácil a los accionistas poder votar, poder, por ejemplo, acceder a las plataformas para consultar y ejercer el derecho de inspección. Muy importante y sería una ayuda fundamental para los administradores, pues poder verificar la identidad o tener algún plan o alguna herramienta tecnológica que les ayude a identificar también la identidad de las personas que asisten virtualmente o de forma mixta, porque pues puede que sea un poco dispendioso en esa parte de verificación y de estar constantemente en la medida en que se va desarrollando el orden del día, cómo cumplo yo con los quórum habilitados para tomar las decisiones. Importante también, como ya les dije, que los poderes simplemente deben cumplir con las formalidades básicas que se encuentran reguladas en el artículo 184, incluso para las personas que en este momento están en el exterior. Pues la norma no exige una formalidad más allá específica a la que se dice en el código, en el artículo 184. Y es muy importante, pues como ya se los dije, que los administradores dejen constancia de cuál es la continuidad del quórum para después no tener disputas o de pronto que se controviertan las decisiones asentadas en las actas. Eh, Obviamente hay un tema muy importante y es que cuando estábamos en pandemia, eh, había la posibilidad de que por las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, por
las restricciones de movilidad o por los aforos que habían en ese momento el año pasado, que estábamos también en pleno pico, no se pudieran llevar, por ejemplo, a cabo reuniones presenciales. Ahí había un tema de restricciones para las reuniones que no se convocaban debidamente y se hacían por derecho propio. Y es decir, yo no podía hacer una reunión por derecho propio el primer día hábil del mes de abril en la sede de la administración porque no podía tener el aforo de las personas y porque habían restricciones de movilidad eventuales en las ciudades con picos. Entonces, yo creo que ahorita eso sí se puede hacer. Obviamente podríamos, una sociedad que no convocó debidamente puede el primer día hábil, en este caso como el 1 de abril cae en día hábil, pues sería ese el día para hacer la reunión por derecho propio. Y obviamente cuando pues se siguen vigentes todas las normas del Código de Comercio para las reuniones en las que falte quórum para llevarla a cabo las reuniones de segunda convocatoria, que como bien saben, podemos dejar consignados en la misma convocatoria cuándo cuándo se podría llevar a cabo esa reunión de segunda convocatoria. Y pues muy importante lo que ya dijimos frente al tema del derecho de inspección, frente a la garantía básicamente de esos repositorios que nos den la seguridad a todas las empresas de que nuestra información va a quedar, pues va a permanecer o digamos que no va a tener ningún peligro de que se filtre para posibles deterioros o obviamente, no sé, daños que se le puedan causar a la compañía por una divulgación no debida de esa información. Eso sería mis recomendaciones, Camila. Bueno, Felipe, si quieres, continuemos y ahorita pasamos a una última sesión de preguntas. Los invitamos a todos a que ingresen y conozcan las fechas que aplican para sus empresas, el calendario de reporte de obligaciones. El link lo acabamos de poner en el chat. Los invitamos a que ingresen y descarguen el PDF para que tengan la información completa. Y nuevamente, antes de pasar a la sesión final de preguntas, les recuerdo que quienes deseen una sesión personalizada pueden escanear el código QR que ven en pantalla o pueden darle clic al formulario del webinar que está en el chat en este momento para que nos pongamos en contacto con ustedes y podamos ampliar alguna información que sea de su interés adicional a contarle acerca de nuestros servicios y que puedan estar completamente asesorados por nosotros. Y bueno, gracias Felipe por toda la información. Si quieres, Gracias pasemos a ti. a la sesión final de preguntas. Tengo un par de preguntas que no respondimos a lo largo de la charla. Te las voy a ir leyendo. Ana Orjuela pregunta, ¿podrían llevarse a cabo la reunión por derecho propio por medios virtuales? No, tiene que ser la norma, simplemente lo permite el 1 de abril de forma presencial en la sede de administración de la compañía. Ok, gracias. Otra persona nos pregunta, agradezco nos recuerden cómo se garantiza el derecho de inspección de manera segura. ¿No es obligación enviar los documentos a los socios por correo electrónico? No, lo que nos dice el artículo del decreto 176 es que yo debo garantizar mediante repositorios, como ya lo dije, em, la consulta de esos documentos. Yo no debo ni permitir que los asociados o los accionistas se queden con copias de los documentos o que tomen fotos o que los alteren, sino simplemente debo guardar mediante el mecanismo que cada compañía establezca en ese repositorio, el sistema suficientemente seguro de verificación, incluso pues si tienen algún asistente virtual o de acompañamiento que los vaya guiando a las personas que quieren ejercer el derecho de inspección, pero debe ser, digamos, bajo esos requisitos, no compartiendo información mediante correo electrónico, porque podríamos estar vulnerando pues como ese carácter de reserva de la información. Ok, gracias. En los casos en los cuales el derecho de inspección se realice a través de un apoderado, ¿cuántos apoderados podrá nombrar un mismo socio o accionista
para realizar las validaciones correspondientes? Yo contestaría que un apoderado. Ok. La administración se puede negar a realizar el derecho de inspección de forma virtual si es requerida por los socios y exigir que sea presencial. No, no se podría negar. Ok. Acá tenemos otra pregunta. Para No se efectos de podría la negar, Camila, pero obviamente la administración tiene la potestad, como lo dije al inicio, de decir si yo voy a tener una asamblea plenamente presencial en la cual le estoy permitiendo a las personas que asistan y porque ya no estamos obviamente, eh, digamos, en esas restricciones como el año pasado o en el mismo 2020 donde no podíamos desplazarnos y ya lo vemos que todos los aforos están permitidos casi al 100%. Yo diría que si yo digo que la asamblea, que el ejercicio del derecho a inspección es presencial, la gente tiene que asistir presencialmente. Y si obviamente no se encuentran en el país, pues deberán nombrar un representante, un apoderado, para que vaya y asista a verificar el ejercicio. Y creo que ahí veía una pregunta de si podrían designar algún contador o un abogado. Sí, podrían ir obviamente las dos personas. Ok. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Para efectos de la asamblea, ¿debo entregar un juego de los estados financieros y del informe de gestión a los accionistas? Sí, debo dejarlos consignados, pero obviamente en el ejercicio. O sea, si ya lo estoy haciendo en el momento, o sea, la pregunta es frente al derecho de inspección o al desarrollo de la reunión. En el desarrollo de la reunión, pues si estoy haciendo una reunión presencial, es una buena práctica entregarle a los accionistas un juego de los documentos para que lo vayan, digamos que revisando durante el desarrollo de ese punto del orden del día. Y para el derecho de inspección, pues lo debería dejar también habilitado para que la gente lo pueda consultar. Ok. Acá tenemos otra. Si no se cuenta con el repositorio, se puede exigir que la inspección sea presencial porque los medios electrónicos con los que se cuentan no garantizan que sea un medio seguro para proteger la información. Sí, yo creo que perfectamente sí se puede hacer, de acuerdo al artículo 447 del Código de Comercio, y eventualmente también eso permitirá, o sea, dependiendo del tipo de reunión, vuelvo y reitero, nos va a reafirmar cómo va a ser más fácil pues que se garantice ese derecho. Es decir, si yo estoy diciendo que mi reunión es presencial, netamente puedo decir simplemente se los permito de forma presencial, pero no me puedo negar a que si el tema es una decisión de una reunión virtual o una reunión mixta, exigirle a las personas que asistan si yo igualmente voy a llevar a cabo la asamblea por un medio virtual o remoto. Ok. Bueno, y para finalizar, ¿los poderes para hacerse representar en la asamblea requieren alguna formalidad adicional o si se otorga en el exterior? No, básicamente lo que dice el artículo 184 no requiere ninguna formalidad. Obviamente que la persona que se está haciendo representar deje muy claro su identificación, o sea, la identificación del accionista y la identificación del apoderado y que ojalá esos poderes los podamos tener previamente al inicio de la sesión para poder desarrollar los temas. Pero no, incluso nos exige, por ejemplo, si estoy por fuera de Colombia, que tengan que venir apostillados o que tengan que estar firmados por algún cónsul, no, ninguna de esas formalidades adicionales. Ok. Aquí tengo una más. El poder puede ser para un abogado y contador y pueden ir los dos a realizar el derecho. Sí, podrían hacerlo. Ok. Bueno, Felipe, pues yo creo que esas serían todas las dudas. Por ahora agradezco mucho tu tiempo y toda la información que nos has brindado. No, gracias a ti, gracias a todos los asistentes y por las preguntas y bueno, quedamos muy atentos a cualquier otra inquietud que tengan, como dijo Camila, a través del QR o de los formularios para que podamos asesorarlos en estos últimos días que quedan de asambleas o pues de aquí en adelante cualquier inquietud o duda que tengan sobre esta materia. Muchas gracias.
Gracias a todos. Les estaremos enviando a los asistentes la presentación y el video para que puedan revivir la sesión nuevamente. Gracias por su tiempo. Muchas gracias.